Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con el sionismo, con Israel, pero que el protagonista es un señor americano y bastante mayor que se llama Donald Trump, Rubio. que, Sí. bueno, si la primera vez que estuvo como presidente era una incógnita, ahora creo que es todavía más incógnita qué es lo que va a pasar, o que la gente no quiere, Naturalmente. o que no queremos ver lo que nos está mostrando y creer que esto va a ser el Estados Unidos de los próximos 4 Claro. años. Sí, a ver, hay dos cosas que marcaría. Primero, una obviedad. 2025 no es el 2016. Han pasado 9 años en el cual el mundo ha cambiado en algunos aspectos vertiginosamente, políticamente, económicamente, estratégicamente. Es decir, ha habido unos cambios muy radicales en muchos aspectos y más en el Medio Oriente, que de por sí es una región lo suficientemente compleja y muy atractiva para analizar, pero lo suficientemente compleja para entender muchos de los mecanismos internos hacia cada país, incluso hacia dentro de cada país, si pusiéramos como un microscopio, veríamos todo un entramado y una especie de mosaico étnico, cultural, religioso, político, etcétera, y lo que es la relación entre los actores del Medio Oriente en una región en donde cualquier chispa puede generar un problema de dimensión mayor al anterior o al presente, y en donde las relaciones incluso entre países y ahora en los últimos años entre los actores no estatales, el caso de Siria creo que es muy claro, cómo esos grupos que empiezan al margen de las instituciones estatales terminan ganando notoriedad, especialmente desde las primaveras árabes, año 2011-2012, son las revueltas mal llamadas primaveras árabes, pero así se las conoce, y cómo empiezan estos grupos que son divisiones o facciones que empezaron siendo ramificaciones de Al Qaeda o del Estado Islámico, empiezan a tomar el poder y terminar con el régimen de Bashar al-Assad, que duró muchos años, décadas, que fue muy sanguinario, pero claro, cuando miramos en retrospectiva, vemos que el futuro de Siria puede ser lo suficientemente incierto como para razonar si la caída de al-Assad es conveniente o no. Aquí se abre todo un abanico de matices en el cual, viendo lo que es la frontera norte de Israel y su cuestión con Hezbollah en el Líbano, y a la vista de lo que ha sido el Líbano en los últimos 15 meses, desde la guerra de Espadas de Hierro, que se inicia con el ataque de Hamas del 7 de octubre, toda la frontera norte de Israel empieza a tener gran peso estratégico, más allá de los altos del Golán, sino una necesidad estratégica de Israel para focalizar junto con el resto de los frentes que los hemos estado viendo a lo largo de estos meses, de forma mucho más pormenorizada y evaluando lo que son realmente los riesgos, especialmente en las zonas del norte y los más de 50 o 65 mil israelíes que todavía están con dificultades para poder volver y que son refugiados de esta guerra también, refugiados internos, de poder volver a sus ciudades, sus hogares, sus empleos, por los miles. Ahora he perdido un poco la cuenta, pero hasta octubre eran más de 8.000, entre 8.000 y 10.000 misiles que la organización terrorista Hezbollah lanzó desde el sur del Líbano desde el 7 de octubre, el 8 de octubre, en realidad un día después que Hamas lanza la terrible masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, y eso inicia todo lo que vimos a continuación. En todo este escenario es donde entra Donald Trump, una presidencia en la cual se va a diferenciar probablemente y mucho con la de Joe Biden, una administración, la de Biden, que a mi juicio ha sido muy nociva en muchos aspectos, ya no solo por la relación que hubo con Israel, sino una relación personal que Joe Biden tuvo de apoyo hacia lo que es la causa de Israel y su relación con los estados árabes, sean los más pragmáticos, los menos malos. Siempre digo, Israel no tiene opciones buenas o malas. El 90% de las veces se ha tenido que enfrentar o a elegir situaciones muy malas o menos malas,
o situaciones que son de gran y de mayor incertidumbre, insisto, en una región que es muy compleja de entender en su dinámica política y estratégica. Por lo tanto, a mi juicio, la vara que deja Joe Biden, la administración Biden-Harris, es lo suficientemente baja para medir la administración de Donald Trump. Y esto nos enfrenta a un problema, puede ser metodológico, puede ser operativo, como cada uno quiera y puede interpretarlo. Cuidado con entender que la presidencia de Donald Trump se va a basar en una suerte de varita mágica que con toques mesiánicos va a venir a solucionar todo lo que Israel necesita para alcanzar un concepto que hace unos meses se viene leyendo mucho en redes sociales, en think tanks, en análisis y demás, que es el de la victoria total. Si nos focalizamos en la Franja de Gaza, Israel tenía dos objetivos muy claros. Uno era la recuperación de la totalidad de los secuestrados. Sabemos que en las últimas semanas a través de las delegaciones dirigidas por David Barnea, el director del Mossad, se han coordinado en Doha, en Qatar. Qatar ya nos da un indicio de la dificultad extra que tiene Oriente Próximo a la hora de la relación especialmente con los Estados Unidos y la relación personal que hay entre Donald Trump y los Altani, la familia real de Qatar, y especialmente cómo Qatar se ensambla en una suerte de doble juego en el cual es poseedor de una base de los Estados Unidos que es fundamental para los intereses estratégicos norteamericanos, pero también es el mismo Qatar que tiene Al Jazeera entre sus filas y su maquinaria de propaganda, que es quien de alguna forma inicia también campañas de desinformación contra Israel, esto es muy claro, pero también contra los estados árabes, especialmente del Golfo, Jordania y Egipto, que son muchas veces los mayores apuntados por Al Jazeera por su relación conveniente, pragmática, lo que fuere, con el Estado de Israel. Pero porque Qatar también es financista de Hamas y financista de mucho de esa radicalidad y el extremismo islámico que incluso opera por fuera del Medio Oriente y que se ha de alguna forma traspasado de fronteras, a veces de forma muy fácil, a través de medios de comunicación, grandes inversiones de capitales en medios de comunicación, incluso en Europa, y especialmente en universidades, tanto en el continente europeo como en los Estados Unidos, que eso ha sido claro en el último verano cuando los campus universitarios estallaron de aquella propaganda, no solo pro Hamas, sino que hubo un activismo muy marcado en contra del Estado de Israel, la persecución de las comunidades judías en las universidades y un sostenimiento a Hamas y Hezbollah que nos dieron imágenes muy, muy bizarras. Por ejemplo, en uno de los campus, no recuerdo ahora en qué universidad, pero un chico con la bandera de Hezbollah en un campus universitario en los Estados Unidos. Algo que nos grafica quizás un poco la brutalidad que tiene o que tuvo las acampadas en las universidades, pero que nos define mucho de la magnitud del problema en el cual no solo Israel está lidiando desde el 7 de octubre con mucha mayor intensidad. Por lo tanto, aquí llega Trump, que en muy pocas horas, el 20 de enero, asumió la presidencia, hace un poquito menos, perdón, de 2 días, y ha esbozado, más allá de sus declaraciones anteriores a la toma de poder, que ha dicho, si jamás hacia el 20 de octubre no libera a todos El 20 de enero. los secuestrados, el 20 de enero, perdón, el 20 de Mm. enero no libera a todos los secuestrados, se iba a desatar el infierno en el Medio Oriente. Más allá de toda esa participación quizás más retórica, que es muy propia de Donald Trump, y Donald Trump, una persona que es basado en un liderazgo muy personalista, que por lo menos nos indicaría que no va a ser la presidencia de los Estados Unidos, sino la presidencia de Donald Trump, empezó marcando agenda con dos medidas que me parecen claras para entender por lo menos cómo se van a mover las próximas semanas. Lo primero, la disminución y la quita de la participación de los Estados Unidos dentro del presupuesto de la UNRWA. Esto es un elemento central. La UNRWA es conocida por, primero, la cuestión de los refugiados palestinos. Mucho cuidado con el concepto de refugiados cuando se lo aplica a la cuestión de los palestinos. Simplemente porque en el año 1948
cuando se da la guerra de independencia del 48, en el cual el joven Estado moderno de Israel es invadido por los ejércitos árabes, los desplazamientos que han ocurrido no solo han ocurrido también por conveniencia de muchos de los líderes árabes que obligaron, de alguna forma, pensando que iba a ser una victoria sencilla contra el indefenso Estado de Israel, a aquellos árabes a abandonar sus hogares y especialmente irse de las zonas de guerra, sino porque hubo una intención muy clara, incluso también en los países árabes que acogían a las comunidades judías desde hacía muchísimo tiempo y a través de medidas fuertemente antisemitas dentro de la Liga Árabe, fueron estas comunidades expulsadas y también se equipara lo que ha sido un desplazamiento entre 700 y 800 mil judíos que han debido abandonar estos países, ser absorbidos por Israel. No ha sido así en el caso de los palestinos. Además, estamos hablando de desplazamientos equivalentes a 750, 800 mil palestinos que dejaron las zonas de guerra producto de, insisto, una guerra. Y aquí no vemos nada distinto a lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial o conflictos propios en el continente asiático, el caso de la India, el caso de Pakistán. Es decir, ha habido, con los refugiados palestinos nunca hubo nada excepcional. La diferencia, Israel sí que absorbió a los refugiados judíos que fueron expulsados de los países árabes. Los palestinos, más allá de haber ganado en los últimos años, especialmente de los acuerdos de Oslo, 1993, 1995, grandes márgenes de autonomía, nunca hicieron nada por acoger a esos refugiados, que además con el tiempo la UNRWA los ha terminado incrementando de forma alevosa. Estamos hablando que si fueron 700, 800 mil palestinos desplazados en la guerra del 48, hoy la UNRWA computabiliza en torno a 6 millones de refugiados, lo cual daría una multiplicación absurda e injustificable de lo que es, realmente termina siendo una prerrogativa, porque terminan siendo jordanos o egipcios que han nacido en Jordania o en Egipto, que trabajan en Jordania o en Egipto, que tienen sus derechos civiles y políticos en esos países, que nunca han visitado y no tienen ningún tipo de pertenencia ni a la Franja de Gaza, ni a lo que son los territorios que los palestinos gobiernan dentro de Judea y Samaria, pero que la UNRWA sigue computabilizando como refugiados palestinos. Algo absurdo. Como si esto fuera poco, esa tergiversación del concepto de refugiados palestinos, el 7 de octubre, a partir del 7 de octubre, Israel presentó clara y contundente evidencia de que la UNRWA había tenido una participación activa acompañando a la organización terrorista Hamas en perpetrar la masacre del 7 de octubre. No solo de forma operativa durante el mismo 7 de octubre, sino también con mucho tiempo de anticipación, preparando en el plano ideológico, incluso en las propias escuelas de la UNRWA, mucho de ese discurso de odio y la radicalidad que es lo que termina explotando el 7 de octubre y que a vistas de todo el mundo, en las escuelas de la UNRWA se enseñaba no a la educación para la paz, sino una educación hacia el odio. ¿Hacia quién? Hacia el Estado de Israel y hacia el pueblo judío. La UNRWA es parte de la ONU, por lo tanto, su presupuesto y su mantenimiento financiero depende de la inversión de los países. Estados Unidos hasta el 20 de enero aportaba un 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que con la retirada de Donald Trump estamos hablando de un 30% menos que la organización que primero tergiversa los refugiados palestinos y segundo tuvo un rol preponderante en la operatividad y la participación de la masacre de Hamas el 7 de octubre, deja de recibir una buena parte de su presupuesto. Casi la mitad de todo el presupuesto desaparece. Esto también es un llamado de atención muy claro al resto de los países que todavía siguen financiando a la UNRWA, a sabiendas de que es una organización que el 7 de octubre tenía incluido entre su staff y su personal a los mismos terroristas que entraron en los kibutzim del sur de Israel a asesinar, a violar y a secuestrar familias inocentes. Segundo punto clave, liberar todo tipo de restricciones impuestas por la administración Biden hacia lo que es la transferencia de armamento hacia el Estado de Israel. Un elemento central. Esto no solo expone a Israel a pensar mayores márgenes de autonomía, especialmente armamentistas y de la industria del armamento,
posterior al finalizar la guerra. Incluso también de los Estados Unidos y Alemania, que quizás son sus dos principales aliados en este terreno, pero fundamentalmente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con Trump o con Biden, como ha sido durante toda la historia de los Estados Unidos en las posiciones dentro del Medio Oriente, va a perseguir, y esto es una obviedad, sus propios intereses geoestratégicos. Si coinciden con los de Israel, para Jerusalén, fenomenal. Ahora, si no coinciden, por lo que sea, porque Trump pueda tener algún tipo de distanciamiento o diferencia con el transcurso de los hechos por parte del gobierno, en este caso de Netanyahu, o de quien dirija la suerte y los asuntos nacionales del Estado de Israel, eso para Washington no va a pesar a la hora, incluso con Donald Trump, de volver a calibrar la relación con Israel. Por supuesto, es un Medio Oriente muy cambiante, en el cual aquí se divide un poco las aguas. Hay quienes ponen mucha más cautela en lo que puede llegar a ser Donald Trump, más allá de estas dos medidas que creo que son muy auspiciosas. Insisto, si lo comparamos con Biden, que deja la vara muy baja, pero bueno, nos puede dar por lo menos un indicio de lo que va a ser este momento en el cual Israel está viviendo, en el cual se nota muy claro un acuerdo llegado con la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza con un solo objetivo, que es traer nuevamente a los 94 que hoy están todavía en la Franja de Gaza. Aquí muchas veces escuchábamos en las familias de los secuestrados las palabras que decían el tiempo se acaba, y es verdad, el tiempo se acaba. Israel ha llegado a un mal o buen acuerdo, creo que es algo que eso se va a ver y se va a evaluar con el tiempo. Lo que tuvimos el día domingo con la liberación de tres de las primeras rehenes que fueron parte de la primera lista de 33 secuestrados que van a ser liberados en el transcurso de 42 días, fue una imagen muy grotesca de todos aquellos terroristas milicianos de Hamas rodeando a las camionetas de la Cruz Roja, organización que no apareció en ninguno de estos más de 470 días que estas tres chicas junto a otros 91 estuvieron secuestrados en la Franja de Gaza a manos de Hamas y no han velado en ningún momento por su estabilidad física, psíquica, emocional, absolutamente. Mientras que hay una presión, incluso pública y privada, hacia Israel para aquellos terroristas palestinos que están presos en Israel por cometer dentro del Estado de Israel delitos. No es que los cometieron en Gaza e Israel los abdujo y los llevó a Israel para ser juzgados y encarcelados. No, no, son palestinos que han ingresado de forma ilegal o irregular y han cometido delitos dentro de Israel. Lo que haría cualquier otro país del mundo en Israel es condicionado o es criticado. Esto es un poco parte del juego que Israel está acostumbrado lamentablemente a jugar con una comunidad internacional que es muy hostil. En vistas de este acuerdo hay un elemento que es central, que es Irán. Este plazo de 42 días a Israel le da margen para dos cosas. Primero, liberar a aquellos 94 secuestrados que están todavía en la Franja de Gaza. Esto se va a dar en función de los tiempos y sabiendo que al frente está la organización terrorista Hamas, la misma organización terrorista que desde mayo del año 2024 viene sistemáticamente arruinando cualquier tipo de acuerdo. Esto lo saben todos, esto es algo muy claro dentro de la sociedad de Israel y también dentro de la familia de los secuestrados que, o por presiones que pueda haber dentro de la coalición de gobierno de Israel, o también que la propia organización terrorista Hamas, o por cuestiones de operatividad, como dicen ellos, o porque no puedan garantizar la seguridad, incluso su imagen hacia el resto del mundo, si empiezan a volver desde la Franja de Gaza cuerpos de secuestrados o testimonios que sean tan o más macabros que lo que hemos visto el 7 de octubre o aquellos que han testimoniado luego de haber pasado el cautiverio en la Franja de Gaza, creo que jamás quien puede llegar a bombardear otra vez los acuerdos de negociación. Esto creo que hay una intención clara de Israel de alguna forma blindarse frente a lo que puede ser un escenario de probabilidad, especialmente con un Donald Trump que ya ha marcado cierta libertad para que Israel, en caso de encontrar una vulneración por parte de Hamas,
poder actuar dentro de la Franja de Gaza o en aquellos territorios de Judea y Samaria donde Hamás actúa, sin necesariamente que le adjudiquen la violación del acuerdo al Estado de Israel. Esto es un gran veremos constante por los actores que aquí se juegan. Pero lo que decía hoy, hay un actor que también es central, que es Irán. Donald Trump, el 20 de enero en su asunción, no ha dejado en claro, por lo menos no ha sido determinante en lo que ha sido su intervención inicial en el Salón Oval sobre qué es lo que va a suceder con la República Islámica de Irán. Aquí hay dos puntos centrales. El programa nuclear iraní, que se sabe que no es un programa de desarrollo civil, y la estabilidad o la posible caída del régimen de los ayatolá. Una caída que están esperando no solo en Israel, sino también en los países árabes sunitas más moderados, especialmente en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que están hoy mirando ya no solo a Yemen con los hutíes, sino también lo que empieza a pasar en Siria con la atención de Turquía en el norte y aquellos grupos de Al-Qaeda que pueden dinamitar lo poco que queda dentro de aquella Siria que hasta el mes de noviembre fue comandada por ese trinomio entre Rusia, Irán y Hezbollah. Rusia, en su guerra en Ucrania, que conocemos que ha sido de desgaste para Rusia, incluso la base de Tartus que ha perdido Moscú en las últimas horas, y luego Irán y Hezbollah, que no hay nadie que quizás esté en desacuerdo, que han sufrido una gran derrota en manos de la Fuerza de Defensa de Israel, en lo militar y también en el plano de la inteligencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que suceda con Donald Trump y su relación con Irán? Especialmente una relación que tiene todavía cuentas pendientes, especialmente por parte de Irán. No tenemos que olvidar que el 3 de enero del 2020 un ataque de los Estados Unidos terminó con la vida de Qasem Soleimani, que era el comandante de las fuerzas Quds. Aquí estamos hablando de un comandante oficial dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, su unidad de élite, que son las fuerzas Quds, y que servía de coordinación imprescindible para toda la operatividad terrorista de Irán entre Siria, Irak, la Franja de Gaza. Estaba por distintos territorios del Medio Oriente, pero también por fuera. Sabemos que las fuerzas Quds operan incluso por fuera de las fronteras del Medio Oriente. Estados Unidos con Trump terminó con Qasem Soleimani. Esto fue de una magnitud impresionante que Irán amenazó con contestar y con una respuesta devastadora. Finalmente no ha habido y no existió, por lo menos hasta el día de hoy, esa respuesta, y eso nos augura que por lo menos hay intenciones o puede haber intenciones de Teherán de saldar algún tipo de cuentas. Cierro con esto. Queda todavía en un gran veremos. El otro día me decían, al final es todo veremos. Veremos mañana, veremos la semana que viene. Sí, es un gran veremos. ¿Por qué? Porque en la Franja de Gaza hay 94 personas, 94 secuestrados, vivos y muertos, y sus 94 familias que están esperando la vuelta a casa de sus seres queridos que han sido secuestrados el 7 de octubre. Alrededor de Israel también hay elementos que nos permiten empezar a entender que la situación se va a complejizar todavía más, incluso llegando a acuerdos con Hamás para la liberación total de los secuestrados y con un acuerdo prolongado con Hezbollah en el Líbano, que si no recuerdo mal, el 27 de enero sería su fecha límite para lo que sería la caducidad de esos 60 días que Israel firmó en el mes de noviembre con Hezbollah para un alto al fuego, especialmente en la zona del norte, y poder volver a estabilizar un poco la situación, especialmente dirigir los esfuerzos de Hezbollah hacia Siria. Creo que nos empieza a demostrar una situación verdaderamente compleja en la cual Israel buscará mayores márgenes de autonomía, pero sabiendo que en los Estados Unidos hay una personalidad muy compleja y que no tiene la varita mágica para resolver, incluso creo en la medida que Israel debería o necesitaría solucionar muchos de estos aspectos y que hacen a su seguridad y su estabilidad. Bueno, como bien decías y que lo vamos a poner en el título, lo que tenemos delante es un gran veremos. Hay más incógnitas que se abren con Claro. esto que certezas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara el Ujú. devenir de los tiempos y dentro de 2 semanas tomaremos nota de lo que Por habrá supuesto que pasado. sí. Muchas gracias, Luciano Mondino. Nos Nada, Jorge. veremos en la próxima edición de Sionismo, no solo cuestión de judíos. Ujú. Un abrazo grande.